Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Facultad de Ciencias Administrativas, carrera Administración de Empresas. La asignatura es Gestión Financiera Operativa. El tema que vamos a ver hoy es la introducción a la administración financiera. Quien les habla, su profesor, el ingeniero José Luis Morante Galarza. ¿Qué son las finanzas? Las finanzas se definen como el arte y la ciencia de administrar el dinero. Entonces, ¿qué es la administración financiera? La administración financiera se ocupa de la adquisición, el financiamiento y el manejo de activos con alguna meta global en mente. Vamos a empezar con las decisiones de inversión. Es la más importante de las tres decisiones para la creación de valor. Con esta podemos determinar el tamaño de la empresa. Los activos definen si una empresa es pequeña, mediana o grande. ¿Cuáles son los activos específicos a adquirir? Si son activos corrientes, que son los activos de corto plazo, o sea, de un año o hasta un año, y los activos fijos que son de larga duración. ¿Y qué artículos deben reemplazarse o eliminarse? Es decir, también nosotros tenemos que evaluar ya cuando un activo está a punto de depreciarse completamente o ya ha llegado a su vida útil, entonces hay que replantearse adquirir nuevos activos para reemplazarlos o simplemente algunos darles de baja. Las decisiones de financiamiento. Vamos a determinar cómo los activos que están en el lado izquierdo del balance general serán financiados por el lado derecho del balance general. Aquí es importante responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el mejor financiamiento? ¿O cuál es la mejor mezcla? Hay dos tipos de financiamiento. El financiamiento externo, que normalmente lo obtenemos de las instituciones financieras, y tenemos el financiamiento propio, que son con los recursos de la empresa. Cuando se menciona cuál es la mejor mezcla, es el porcentaje adecuado de entre deuda y financiamiento propio. Esa será la decisión de financiamiento. ¿En qué porcentaje va a participar cada uno para la adquisición de los activos? Las políticas de dividendos. Las políticas de dividendos son pagar o retener fondos para los accionistas. Esto se da cuando tienen el resultado de la utilidad neta, la empresa tiene que tomar decisiones, pero ya tienen que estar establecidas en las políticas. Es decir, cuánto se va a pagar a los accionistas, a los dueños del negocio, y cuánto de ese dinero se va a reinvertir en la empresa. A veces las empresas deciden pagar todo a los accionistas, otras veces deciden no pagar nada, retener todo o pagar una parte. Entonces eso ya tiene que estar definido. ¿Cómo se van a reunir los fondos? Si a través de préstamos a corto o largo plazo o ventas de acciones. Préstamos a corto plazo, como su nombre lo dice, menos de un año o hasta un año. Largo plazo, tenemos más de un año. Y la venta de acciones o, o emitir nuevas acciones para que entren nuevos socios a la compañía. Decisiones de manejo de activos. Esta es una tarea importante, administrar los bienes de manera eficiente. Aquí recuerden que los activos que se administran tienen que ver con los activos corrientes. El gerente financiero tiene distintos grados de responsabilidad con los activos. Entonces, se va a dar mayor énfasis a los activos corrientes que a los fijos. Esto se da, por ejemplo, en los activos corrientes tenemos el efectivo, ¿no? Que como vimos, la finanza es administrar el dinero. Tenemos las cuentas por cobrar y el inventario. Entonces, esas de ahí tienen que darle mucho seguimiento el administrador financiero. En cambio, los activos fijos, normalmente el que le da el seguimiento son los gerentes de operación o los gerentes de producción, que son los que van a utilizar esos activos.
Entonces, ¿cuál es el objetivo de la firma o de una empresa? Es la maximización de la riqueza del accionista. Un gerente general, un administrador de empresas, que es contratado por una persona para que le dirija la empresa, tiene como misión principal maximizar la riqueza, es decir, que rinda lo mejor posible la inversión de los dueños del negocio. Entonces, como ya vimos hace un rato, la creación de valor ocurre cuando se maximiza el precio de la acción para los actuales accionistas. Es decir, nosotros tenemos que tratar como administradores financieros o gerentes generales de una empresa que el precio de la acción crezca. Ahora, si bien es cierto, en el mercado ecuatoriano no hay un mercado de valores muy desarrollado, pero nosotros tenemos que pensar que si el día de mañana viene una compañía extranjera a comprar la empresa, tiene que valer mucho más la empresa de lo que valía cuando nosotros llegamos a administrarla, ¿no? Porque así, si el accionista decide vender la empresa, se va a hacer millonario, ¿verdad? Comparado con lo que le costó cuando recién la inició. Nosotros pensamos a veces que el objetivo es maximizar las utilidades, ¿no? Maximizar las ganancias después de impuestos de la empresa. Pero esto trae un problema, que esto podría incrementar las ganancias actuales, pero dañar la compañía en el futuro. Un ejemplo de esto puede ser diferir los mantenimientos, es decir, por tratar de no gastar, ¿no? Para obtener un resultado, no hacemos los mantenimientos correspondientes. Quizás en el resultado de este año nos va a salir una buena utilidad, pero al siguiente, cuando la máquina se dañe, entonces vamos a tener que utilizar recursos para poder comprar una nueva. El mismo caso con no pagar a los proveedores a tiempo, ¿no? Esto también es un problema en corto plazo porque si usted no paga a los proveedores a tiempo, quizás en el momento usted ahorra, no tiene unos recursos, pero después los proveedores pueden tomar represalias y cortar los despachos. Otra alternativa sería entonces maximizar la utilidad por acción, ¿no? ¿Cómo se obtiene la utilidad por acción? Es que usted la utilidad neta las divide para el número de acciones que tiene la compañía. Normalmente las acciones están en poder de los socios. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que lleva una política de no pagar dividendos. Es decir, si usted quiere que sea mucho más grande la utilidad por acción, entonces usted lo que hace es no repartir los dividendos. Entonces comenta este número. Pero es importante, es saludable que si una empresa está generando utilidades, pague a los accionistas, les devuelva parte de la inversión que ellos han colocado. Otro factor que no toma esto es el riesgo de los proyectos de inversión. A veces los empresarios prefieren tomar proyectos que sean más seguros, aunque den menos utilidad, ¿no? Que embarcarse en proyectos muy riesgosos, que den mayores utilidades. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Maximizar el precio de la acción, porque aquí se toma en cuenta las utilidades por acción actuales y también la expectativa en el futuro, ¿no? Cuando una empresa invierte en proyectos a futuro, por ejemplo, ¿qué pasa si un día de mañana una farmacéutica dice, no, yo estoy haciendo investigación y desarrollo para hallar la cura contra el cáncer, por ejemplo, ¿no? Y tenemos expectativas que en 2 años vamos a tener la cura. Entonces eso ya crea una expectativa, ¿no? De que se van a generar utilidades en el futuro. Entonces aumenta el precio de la acción, ¿no? La gente va a querer ser parte de esa compañía, ¿no? Porque sabe que va a ganar mucho dinero. El tiempo y la duración, ¿no? Es importante también esto de aquí el tiempo porque a veces uno espera, es preferible las ganancias, es más atractivo las ganancias a veces en el corto plazo que en el largo plazo, ¿no? Y también, como lo dijimos anteriormente, el riesgo, considera también el riesgo de estas utilidades.
La política de dividendos de la compañía. La política de dividendos, ¿no? Son las decisiones que se hacen con el reparto de las utilidades a los accionistas o la reinversión en la empresa. Además de otros factores que influyen en el precio del mercado de las acciones. En resumen, el precio de la acción sirve como un indicador del desempeño del negocio. Son señales que se le da al mercado de las acciones que está tomando una empresa. Ahora, vamos con el tema de la agencia. Un agente es un individuo autorizado por el consejo directivo para tomar decisiones sobre la empresa. En este caso, para poner en términos más sencillos, sería el administrador, el gerente general o el presidente de la empresa. El consejo directivo está conformado por los accionistas o sus representantes y también se les conoce como los principales. Entonces, estamos bien claros que la gente, ¿no? Es el encargado de llevar los destinos de la empresa, pero está contratado o autorizado por los principales que son los accionistas, los dueños del negocio. Entonces se da este problema de agencia. Los problemas de agencia surgen cuando los administradores se desvían de la meta de maximizar la riqueza de los accionistas anteponiendo sus intereses personales. Entonces puede haber un divorcio entre el administrador y los dueños del negocio. Pueden no estar alineados. Y eso nos crea un problema, nos crea también bastantes costos en la empresa. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos dice la teoría de agencia? Jensen y Meklin desarrollaron una teoría de la firma basada en la teoría de agencia. Menciona que la gente tiene sus propios intereses y que no siempre se alinean con los intereses de los accionistas. Los principales entonces, ¿qué tienen que hacer? Proveer incentivos para que la gerencia actúe por los mejores intereses de los dueños y luego monitorear los resultados. Está subrayada esta palabra porque es importante el tema de monitoreo. ¿Cómo se lo hace? Si han escuchado entonces las auditorías, los auditores externos, ¿no? Son medidas de control empresarial, ¿no? Así se alinea al gerente. Otra forma también de alinearlo al gerente general es a través de incentivos, que incluyen opciones sobre acciones, es decir, se les puede ofrecer las mismas acciones de la empresa, como para que sea también parte dueño, ¿no? En un porcentaje menor. También beneficios y bonos, estos bonos se dan por cumplimiento de metas, ¿verdad? Otro aspecto también es la responsabilidad social empresarial. Entonces, esto hay que recordar que cuál era el objetivo de la empresa, ¿no? Que era maximizar la riqueza de los accionistas. Ahora, esto no significa que la administración debe ignorar la responsabilidad social empresarial. Un tema muy bonito de estudiar, por cierto. ¿Qué es entonces la responsabilidad social empresarial? Es el panorama de un negocio que reconoce las responsabilidades de la compañía frente a sus accionistas y al entorno natural. Ya vamos a ver que es mucho más allá de eso. Un ejemplo, por ejemplo, ¿qué es ser socialmente responsable? Es mantener prácticas de contratación justas y condiciones de trabajo seguras para sus trabajadores, sus colaboradores. Apoyar la educación, ¿no? Se ve muy bien que una empresa fomente la educación, por ejemplo, lo puede hacer a través de becas, ¿no? Becas a los hijos de los trabajadores, a alumnos destacados, también el tema de becas a niños de la comunidad donde está la empresa y también participar en aspectos ambientales, tales como procurar que el aire y el agua estén limpios, es decir, no contaminar el ambiente. Eso también es responsabilidad de las empresas hoy en día, más que nada, de que no ser, o ser lo menos contaminantes posibles. Es importante entonces conocer cuáles son estos grupos de interés que están involucrados en la responsabilidad social. Entonces, es adecuado que el administrador financiero, el administrador de empresas, considere los intereses de los grupos de interés que no sean los accionistas únicamente. Estos grupos de interés a quienes incluyen
a los acreedores, que puede ser la banca, ¿no? Que nos hace los préstamos, nuestros empleados, nuestros trabajadores, a los clientes, a los que les ofrecemos nuestros productos o servicios, a los proveedores. También es importante el buen trato, el trato justo también con los proveedores. La comunidad en donde opera la compañía, entre otros. Solo mediante la atención a las preocupaciones legítimas de los distintos grupos de interés puede una empresa lograr su meta última de maximizar la riqueza de los accionistas. O sea, es integral entonces esta maximización de la riqueza. También es la percepción que tiene la sociedad con respecto a la empresa o a las acciones que está tomando y emprendiendo la empresa. Vamos a otro tema relacionado con este mundo de la administración financiera, es la gobernanza corporativa. La gobernanza corporativa se refiere al sistema mediante el cual se administra y controla a las corporaciones. Comprende las relaciones entre los accionistas, el consejo directivo y la alta administración de la compañía. Bien, aquí más o menos les presento una estructura de organigrama donde tenemos el consejo directivo como el ente superior. Es ahí donde están reunidos los accionistas, de los dueños del negocio, y donde también forma parte el presidente o el gerente general, forma parte de ese directorio. Ahí es donde se toman las decisiones estratégicas a largo plazo, se aprueban los planes de inversión, de adquisición de activos, fusiones, compra de compañías, también los financiamientos, ¿no? Ahí se decide el destino de la empresa. Tenemos al presidente o al gerente general en varias empresas, que es la autoridad máxima, el que dirige, ¿no?, la empresa, que toma las decisiones, ¿no?, o las resoluciones a través que se dan en el consejo directivo. Y tenemos debajo de él las distintas. Si es un presidente, tenemos que tener vicepresidencias. Si tenemos un gerente general, vamos a tener las gerencias, ¿verdad? Aquí tenemos por ejemplo, el ejemplo de un gerente de operaciones, un gerente de marketing y también vamos a tener un gerente financiero, un vicepresidente financiero. Saber en una empresa cuál es el rol de la administración financiera, ¿no? Entonces, tenemos aquí que el administrador financiero tiene que velar por tiene estos subalternos que son el tesorero y el contralor. El tesorero está mucho más ligado a lo que son las cuestiones financieras y el contralor está más ligado a la parte contable, ¿no? Entonces aquí ya podemos ver una diferencia, ¿no?, entre quizás dos carreras de la universidad. Tenemos la carrera de administración de empresas, que se llama la parte de finanzas, y tenemos la carrera de contabilidad y auditoría, que es donde van a ser ellos contralores. Entonces, ¿qué es lo que hace un tesorero, un jefe financiero? ¿No? Ellos tienen que realizar el presupuesto de capital, se refiere a las adquisiciones, a la inversión en activos, al manejo del efectivo, muy importante, las relaciones con la banca comercial, ¿no?, para la solicitud de los créditos, los préstamos bancarios, perdón. El manejo del crédito, es decir, la cuenta por cobrar, ¿no? Cuando la empresa le concede un plazo a nuestros clientes, ¿no?, para que paguen después, entonces es el manejo del crédito y la cobranza. El pago de dividendos y recompra de acciones es importante, entonces la política de dividendos, cuánto se tiene que pagar de dividendos para mantener contentos a los accionistas y que está retornando su inversión. El tema de las recompras de acciones también es una estrategia para aumentar el precio de la acción en un mercado. El análisis financiero y la planeación, vamos a ver incluso en esta asignatura cómo se hace esos análisis financieros a través de ratios o razones financieras, indicadores financieros obtenidos de los estados financieros, como son el balance general y el estado de resultados. Y tenemos la planificación de estos mismos. Las relaciones de inversionistas, el manejo de los riesgos y de los seguros, también muy importante en la administración financiera, el análisis de fusiones y adquisiciones, si son rentables o no, el manejo de pensiones, eso es esto es en compañías grandes, ¿no? Entonces hay pensiones dentro de la misma compañía, ¿no?, los fondos de pensión. Y análisis y planeación de impuestos,
también es parte del flujo de caja que maneja mucho el administrador financiero. Lo que vamos en las funciones del contralor, tenemos la contabilidad de costos, los manejos de los costos, el libro mayor, ahí están los balances, los informes al gobierno, al SRI, a la superintendencia de compañía, un control interno, quizás pueden ser parte de este grupo los auditores, la preparación de presupuestos, preparación, elaboración de los estados financieros, también quizás hagan los pronósticos, aunque en la práctica los pronósticos mucho más lo maneja la parte financiera. Aquí está la bibliografía, tenemos el libro de Fundamentos de Administración Financiera de Van Horn y los Principios de Administración Financiera de Gilman.